XVI. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1492 en el pueblo de Toscano. Da Vinci, un gran maestro florentino, fue uno de los grandes artistas del Renacimiento, autor de la Gioconda o Mona Lisa, 1503-1506, Louvre, París. Hernando de Acuña, 1518-1580. Sus obras más importantes son Al Rey Nuestro Señor, Ya se acerca el Señor o Ya es llegada. Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Fue un explorador español, nació en Jerez de la Frontera, Cádiz, hasta 1490. Escribió relatos y narraciones sobre sus expediciones en su obra Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, adelantado gobernador del Río de la Plata. Baltasar de Alcázar, 1530-1606. El poeta gastrónomo. Sus obras fueron Los fragmentos jocosos de la literatura, Recuerdo de Laros y Tiflet. Mateo Alemán, 1547-1615. Sus obras fueron Guzmán de Alfaraz. Lupercio Leonardo Argensola, 1559-1613. Sus obras fueron Al sueño, Dentro quiero vivir de mi fortuna. Juan de Argüifo, 1567-1622. Sus obras fueron Abaco, Alfaretón. Rodrigo Caro, 1573-1647. Sus obras fueron A las ruinas de Itálica. Francisco de Rioja, 1583-1659. Sus obras fueron Silva, A la Rosa, sobre el oracionismo de Francisco de Rioja. René Descartes, 1596-1650. René Descartes dio fundamento a un cambio decisivo en la historia del pensamiento. Dedicó su vida al estudio y a la meditación, a la búsqueda del método general de las ciencias. Sus obras más importantes fueron Discursos del método, Meditaciones metafísicas. Siglo XVII, 1600-1700. Juan de Palafox Mendoza nació en Navarra, alcanzó el doctorado en cañones en Salamanca. Obra literaria, poesía espiritual y cánticos publicados en 1629. Matías de Bocanegra, 1612-1668. Nació en Puebla, se distinguió por su tan conocida obra, La canción de la visa de un desengaño. Antonio Vázquez de Espinosa, religioso español nacido en Jerez de la Frontera y fallecido en Sevilla en 1630. Entre sus obras destacan Viaje y la navegación del año 1622. Baltasar Gracián nació en Belmonte. Sus padres fueron el médico Francisco Gracián Garcés. Sus obras fueron El héroe en 1639, el político Don Fernando el Católico en 1640. Sor Juana Inés de la Cruz nació el 12 de noviembre de 1648 en la hacienda de San Miguel de Nepanza. Su nombre de verdad era Juana de Arbaje y Ramírez. Obra Liras dan una carecida satisfacción a unos celos. Luis Sandoval Zapata. Francisco de Quevedo tuvo a su discípulo Luis Sandoval. Sus obras fueron Panegírico de la Paciencia, publicada en 1653, Piensen en las rosas alféndiz. Francisco de Castro nació en Madrid, España. Era jesuita de religión. Obra La octava maravilla, un poema de 254 octavas con una dedicatoria para la Virgen de Guadalupe. Carlos de Sigüenza y Góngora, triunfo parténico que emigró desde María Santísima, celebró la Academia Mexicana en 1683. José María Cuellas, obra octava cuyos versos partidos forman 8 redondillas de 7 sílabas que se refieren al mismo tema. Alonso Ramírez. La obra Infortunios de Alonso Ramírez
publicada en 1890, reconocida como el comienzo del género novelesco en el mundo. José de Nebra. Se ha conservado más de 170 obras litúrgicas, tales como misas, salmos, letanías y un Stabat Mater en el Archivo Real. Compuso varias cantatas, más de una decena de villancicos y alrededor de 30 obras de teclado. José Agustín Aldame Guevara nace en 1716, autor de arte de la lengua mexicana. José Bernardo de Gálvez y Gallardo. Se le considera uno de los principales impulsores de las reformas borbónicas. Manuel de Lardizábal y Uribe. Sus principales aportaciones tuvieron lugar en el campo del derecho penal, al haber sido nombrado por Carlos III en 1770 miembro de una comisión para afrontar la reforma de las leyes penales. Juan Luis Maneiro, humanista y biógrafo jesuita mexicano, nacido en Veracruz, ingresó en la Compañía de Jesús en 1759, partiendo al destierro con los jesuitas en 1767. Manuel Abad Ripoll. Sus obras fueron Edicto Instructivo sobre la Revolución del Cura de los Dolores y sus secuaces, Carta Pastoral sobre la Insurrección de los Pueblos del Obispado de Michoacán. José María Morelos y Pavón. Sus obras más importantes fue Sentimientos de la Nación. Fue un documento expuesto por José María Morelos y Pavón el día 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo. Es considerado uno de los textos políticos mexicanos más importantes. El conjunto de ideas expresadas se fundamenta en la guerra de independencia de los Estados Unidos, así como en la Revolución Francesa. Joaquín Fernández de Lizardi. Comienza a publicar El Pensador Mexicano, título que usará también como seudónimo. En 1821 le envuelven a encarcelar a causa del diálogo Chamorro Domínguez. Valentín Gómez Farías. Médico y político. Nació en Guadalajara, estudió la carrera de medicina, la cual desarrolló más tarde en la ciudad. Logró ser regidor de ayuntamiento y diputado en las Cortes españolas. Tenía cierto fervor por su patria. Juan Álvarez. Se nutre con la historia de la primera mitad del siglo XIX, época clave en la formación del Estado y del sistema político nacional mexicano. Siglo XIX. De 1900 a 1914, siguió predominando en la poesía el modernismo y en la prosa el realismo y el naturalismo. De 1915 a 1930 hubo tres corrientes, una renovación estilística que incorporaba influencias de las vanguardias europeas. De 1930 a 1940 hubo autores que continuaron con una narrativa realista, pero también conocieron a su auge la novela indigenista. De 1947 a 1961 comenzó lo que llamamos novela mexicana contemporánea. Incorporaba técnicas entonces novedosas, predominaron los narradores Arreola, Rulfo y Fuentes. De 1970 a 1986, poetas y poemas que llevan a cuestas el peso de una tradición poética. En 1990, Octavio Paz se convirtió en el único mexicano hasta la fecha que ha ganado el Premio Nobel de Literatura.